les parece, y hacemos la oración el jueves. Y el jueves cada uno tenía ya 2 capítulos del libro de Eclesiastés. Con ese cerramos los libros, este segmento de libros poéticos. Entonces voy a dar la introducción hoy y el jueves terminamos la clase para ya cerrar este ciclo y arrancar con la otra división. Así es de que si es posible, Nico, para el jueves traer la fotocopia de la otra división para que ya la tengan y puedan empezar a trabajar sobre ese mapa conceptual de la otra división. Bueno, Eclesiastés, escrito del año 940 al 930 antes de Cristo. ¿Se habla, señor? 940. Sí, del 940. Ustedes saben que los años antiguamente iban de más a menos, hasta cero, hasta llegar al cero. Entonces iba de 940 a 930. Este libro se atribuye especialmente a quién. A ver los estudios. Salomón. Se le atribuye a Salomón, que se hace llamar el predicador. Este libro está entre la división de los libros conocidos como sapienciales, ¿sí? O libros de sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque está en esta división, nosotros, ¿a quién le tocó este libro? ¿A ti? No, a ti te tocó Proverbios. ¿Quién habla? Yo tengo que exponer sobre Eclesiastés. ¿Tú, cierto, Mari? Yo tengo, pero yo no he expuesto. Ah, no has expuesto, No. estamos. Porque como habíamos dicho la semana pasada, creo que cortamos la esta y quedamos que la íbamos a ver hoy. Están quedados, y Darwin que tenía su exposición. Yo tengo que dar la exposición de Eclesiastés, del mapa conceptual. Ah, bueno, ok, listo. Entonces igual nos toca terminar ese trabajo porque eso es puntaje. Bueno, no se puede este libro es bien, ¿por qué lo escogí para hablar? Porque este libro no se puede interpretar de la misma forma que se interpreta un proverbio, un salmo, o una epístola del apóstol Pablo o una epístola del Nuevo Testamento. No se puede interpretar de la misma forma. ¿Por qué? Porque este libro está basado en como es más, muchos teólogos inclusive han peleado y se han resentido por el hecho de que este libro esté incluido en la Biblia. Muchas personas dicen que no debería estar. Y es que este libro tiene una característica especial y es que está basado en el razonamiento humano. En las vivencias que Dios, sí, se está bien. Este ponía Muchas gracias. Entonces estamos hablando que este libro no se puede interpretar igual que cualquier otro libro de la Biblia, porque es un libro que está basado en el razonamiento que hace una persona desde su vivencia, desde sus experiencias, y nosotros sabemos que Salomón fue una persona que terminó muy mal sus días, aunque su comienzo fue bueno porque el hombre le hubiera podido pedir a Dios cualquier otra cosa, él le pidió a Dios sabiduría y Dios le entregó la sabiduría, y él aún así teniendo la sabiduría que Dios le entregó y todas las riquezas que el Señor le entregó a él fue necio. El problema de él, mucha gente dice de manera machista lo siguiente: el problema de Salomón fueron las viejas. El problema de Salomón no fueron las mujeres. El problema de Salomón fue la falta de control, falta de dominio propio. Miren, yo le decía a una persona hoy que estaba destrozada esta persona desde por la mañana. Bueno, empezamos a hablar desde ayer, tengo que atenderla. Hoy volvimos a hablar, pero yo pues estaba en reunión de pastores, tuve mucho trabajo, entonces no pude. Me mandó un audio súper, hiper, mega largo, porque yo le dije, ve poniéndome un audio para yo entrar en contexto. Yo le di una palabra y ella quedó súper quebrada, porque yo le dije, no podemos hablar porque había mucha gente alrededor de ella. Y yo le dije, Dios me dice, no me digas nada, pero Dios me dijo que te dijera esto, y le di todo lo que Dios, porque yo me puse a orar. Yo no puedo agarrar el teléfono y aconsejar a alguien o llamar a alguien para hacer cualquier cosa, como le dije a la señora en Miami. Yo no puedo empezar algo sin oración. O sea, no podemos sin dirección de Dios. Entonces empecé así, y esta muchacha
me mandó un audio súper, hiper, mega largo diciéndome todo lo que Dios le había revelado o le había confirmado a través de todas las palabras que el Señor le dio a ella. Se las dio y ella me dijo, sí, así fue, Dios te mostró eso y aquello, y fue Dios el que le habló a ella. O sea, yo no podría decir que yo no, es que fue el Señor el que le quiso hablar a ella. ¿Sí? Vamos a aprender a darle la gloria a Dios. Es Él el que habla para cada persona porque ama a sus ovejas y a sus hijos y discípulos. Entonces, ella me mandó el audio y yo, bueno, cuando lo escuché, miren, sinceramente, fue en un momentico, un break pequeñito de los pastores de la reunión y del trabajo, pero yo dije, tengo que escuchar qué es. Cuando lo puse, mi corazón se hizo agua porque a veces uno dice, uy, Dios santo, pasan muchas cosas con respecto a la gente y a veces las personas, cuando uno está en medio de las situaciones, uno como que se enloda o nada ahí en medio del problema, y cuando uno logra como salirse o alguien lo ayuda a salirse para mirar desde afuera es más fácil. Y lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Entonces, bueno, pudimos empezar a ministrar y toda la situación, y yo le decía algo que les digo también a ustedes. No es el qué, porque es que la gente mira mucho el qué es escandaloso y bochornoso siempre. Siempre el qué va a ser un punto que la gente va a usar para decir, ese es el qué de Maribel, ese es el qué de Sara, ese es el qué de Nico, de Marlene, ese es el qué. Lo que está viendo o lo que está haciendo la persona es el qué, eso es bochornoso, es escandaloso, digno de apedrear, digno de juzgar. Y me decía, esto pasó hace 12 años, estoy con mi esposo, 8 años pasó esta situación, 2 años pasó esta otra situación. Y ella me decía, sí, yo permití personas que, bueno, se acercaron a mi vida, vinieron, pero es que, bueno, la situación es que, y mi esposo no me perdona, yo estoy tatuando todo el rollo. Yo digo, espérate un momento, y él dice que es lo que yo hice el problema. Yo le dije, no, en sí no es el problema. El problema es lo que pasó antes de que tú hicieras eso. ¿Sí? Yo no justifico tu mal proceder, pero sí o sí hay que atacar la raíz, porque si solo atacamos el qué, esto puede, si ustedes siguen juntos o tú empiezas con otra persona, esto puede el día de mañana volver a pasar. ¿Sí me explico? Hasta que no se sane lo que produjo en ella ese comportamiento, porque siempre que una persona falla, se acostumbra, es que el que falló fue por esto y falla, sea hombre, sea mujer, se le da duro el que cae, bueno, está terrible, nadie puede justificar, ni nadie puede justificar y nadie tampoco puede juzgar, porque ninguno murió, ni ninguno fue al cielo, ni ninguno, o sea, nadie juzga, nadie justifica, o sea, no son cosas que, esas dos cosas ni usted y yo las podemos hacer. Pero, entonces, si no se corrige el punto, si no es sana la persona en su raíz, el comportamiento destructivo puede seguirse presentando, sea que ella tenga o no contacto con el papá de sus hijos o con tu esposo o con otra persona el día de mañana. ¿Sí me explico? Sí, vamos. Esa es la raíz la que tiene que ser sana. Y en el punto del rey Salomón, uno mira todo el qué, lo que él hizo, sé que es escandaloso y es bochornoso, pero hay un por qué él lo hizo. Dicen que fue la idolatría de las mujeres el qué, lo que él hizo. Y él hizo desviar al pueblo porque desgraciadamente una persona cuando está en un lugar de eminencia, de gobierno, puede fácilmente inclinar el pueblo a lo que él quiere. Dime, Mar. Me atrevo a pensar que él fue el que entró del ecumenismo, porque, o sea, desde esa época, o sea, cuando ahorita estamos hablando del ecumenismo, pero creo que fue ahí donde empezó. La semilla del ecumenismo empezó en él. La semilla del ecumenismo empezó en él. Es decir, la agenda del orden mundial empezó como esa semilla. Miren todo lo que llega. ¿Se hizo como chichi? No, que desde ahí. Ok. Desde ese momento quedó sembrada la semilla en la raza humana de lo que es el ecumenismo. ¿Sí? Y eso lo estábamos hablando, lo hablamos nosotros con Nico. En nuestros debates teológicos y filosóficos hablábamos de ese tipo de cosas, decíamos, desde ahí empezó la semilla del ecumenismo. Yo le decía, Nicolás, dame tu opinión, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees porque no se nombran en la Biblia como, se nombran 3 apóstatas, pero a él no se le nombró como apóstata? ¿Tú crees que fue apóstata? Y sí. Nicolás me dice, sí. Por ahí vino la caída del reino. Si nosotros miramos, algo que es la apostasía es mezclar lo santo con lo profano. Y él agarró el templo santo y en el templo santo metió todos los ídolos que son profanos.
fue al templo a donde él llevó, y eso fue lo que hizo que cada uno se desviara, y esa fue la semilla del ecumenismo que ahorita en la actualidad nosotros estamos viendo. Fíjense cómo es Satanás, o sea, él pone una semilla y él se queda a esperar que germine. Él hace el paso a paso, él espera y espera, es paciente, o sea, de todo tendrá malo, pero tiene paciencia, siembra la semilla y espera y espera y espera. Y esa semilla ha ido en el mundo creciendo como una bola de nieve, hasta lo que ahorita usted y yo estamos viendo como el ecumenismo, las interdenominaciones, intercreencias, donde ya uno encuentra gente que profesa a Cristo, pero que fácilmente pueden ir a un templo judío, los judíos niegan a Cristo. Los judíos niegan a Cristo. Nosotros admiramos mucho de su cultura y los respetamos y bendecimos el pueblo de Dios, pero miren, hablando honestamente, ellos le dieron la espalda al Señor. Veíamos un documental de los nazis, ¿sí? ¿Sí fue Sara? ¿De los nazis? ¿De los judíos? Sí, de los judíos. Y yo le decía a Sara, Dios nunca los dejó a ellos. Ellos dejaron a Dios. Y esas cosas que pasaron, aunque uno dice terrible, Hitler, o sea, es terrible, sí. ¿Se le fue la mano? Sí. Pero eso era algo que es bíblico. El juicio. Eso era la vara y la redención del que Señor Dios a su pueblo amado. Porque miren, no una cosa es que cualquier pueblo sea lo que sea. Otra cosa es que alguien que Dios ha escogido para su preciada posesión haga lo que se le dé la gana. Por eso mucha gente me dice, pero es que un impío tiene viejas, hace, y tienen y hacen. Miren, no son salvos. Y se paran en la cabeza, y en términos de humanidad, les va muy bien. Son exitosos, eso, entre comillas, bien grandes, exitosos, y la cerramos nuevamente, exitosos. No son salvos, pero son exitosos en términos del mundo. ¿Ah? Pero un hijo de Dios va a ser todos chuecos y torcidos, y créanme que el juicio viene porque es que tú no eras tú no eras cananeo, tú eres mío, tú eras mío, y por eso uno dice, pero ¿cómo si era el pueblo de Dios? ¿Por qué tan duro, pobrecito, todo lo que les ha pasado? Les ha pasado porque abiertamente ellos le han dado la espalda a Dios, a Jesús lo negaron. Y eso es lo que le puede pasar a cualquier persona que el Señor selló desde el vientre, a quien Dios llamó y escogió, y empieza a dárselas de mundanillo, de mundanal, de casquisuelto, de brinconcillo, de andar de corral en redil, en corral. Y entonces el trato va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. O sea, el pastor no quiebra patas de cabritos, eso no le afecta. Pero a las ovejitas sí. Y ver todo el trabajo de las ovejas, ver cómo el pastor las agarra, pone a un lado las más menuditas, ¿no? Las chiquitas, las grandes para otro. Ahí eso me parece tan lindo. Mirar todo eso ahorita me tiene pues súper apasionada por lo que estamos estudiando este tema. Entonces uno dice, es increíble, pero cuando alguien tiene sello de oveja y empieza a hacerlas de brinconcillo, mundanillo, mire, créanme. ¿Por qué? Porque el Señor ama a la persona y la escogió para un propósito específico. Y algo así fue lo que pasó con el pueblo en este tiempo, pero él siempre vendrán los tropiezos, pero ¡ay! ¿Por qué? Y peor, fuera que hubiera hecho tropezar a los de su casa. Pero es que el tipo se fue con toda, hizo tropezar fue a todo el pueblo, a toda una nación. Fue a toda la nación a la que él hizo tropezar. Después de levantar un templo tan majestuoso para Dios, ¿usted le parece meter un ídolo abominable con unas figuras que eran bien asquerosas porque eran bien vulgares? Asquerosas, esas diosas de la fertilidad, por ejemplo, es un asco. ¿Y usted le parece al lado del templo donde está el arca, la menorá, donde está todo lo sagrado, la mesa de la proposición de los panes, el altar, del incienso, el abajo, todo, donde están todas las cosas de Dios tan bonitas, y meter ahí una vieja que es un ídolo, y meterle así una vulgaridad que tenía toda esa porquería, esa desnudez, y los ídolos que ponían de la guerra, esos dioses de la guerra que también salían desnudos, y toda esa promiscuidad, pero no solamente eso, los muñecos los adoraban allí adentro, y la adoración para ellos, ¿cuál era? Unos bacanales. Entonces imagínese Dios, o sea, entonces Eclesiastés es un libro que nosotros tenemos que mirar
con sabiduría y con discernimiento. Lo primero que quiero que nosotros tengamos claro, porque no es un libro que usted pueda agarrar y decir, es rema y rema y rema y rema y solo rema. No, hay que mirarlo con sabiduría, entendiendo que el Señor permitió que también en su soberanía permitió que estuviera allí para enseñarnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. En realidad, ustedes tenían una tarea aparte de eso, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Listo. ¿Qué hacer en medio de las dificultades? Eclesiastés destaca la vida humana y los propósitos del ser humano, que sin Dios son vanos y sin sentido. Esto es algo que destaca completamente el libro. Destaca la vida humana, los propósitos del ser humano, los propósitos que sin Dios son vanos y no tienen ningún sentido. Este libro también destaca al ser humano en su caminar por la tierra como un espacio limitado y a la vez destaca la eternidad de Dios. Destaca nuestro paso por esta tierra, nuestro tiempo como un espacio muy limitado, pero también destaca al mismo tiempo la eternidad de Dios. Algo que vemos también en este libro, lo que revela que aún en medio de la sabiduría del sabio, nos revela que aún en medio de la sabiduría del sabio, hay una percepción profunda del vacío de la vida de Salomón en sus últimos años. Fíjense aquí algo. A pesar de todo lo sabio, nos muestra que los últimos años de vida del rey Salomón estaban vacíos, no tenían ningún tipo de sentido. Esas cosas nos revela este libro. Para arrancar, entonces, nos dice, Eclesiastés 1:2 dice, arranca con un enunciado: todo es vanidad. Entonces, de ahí en adelante, cosas vanas. Finalmente, eso es real. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Una persona que es joven, tiene vigor, tiene fuerza, va donde quiere, hace lo que quiere, entra, sale. Y usted va mirando, mire, me decía mi hermana el domingo, ¿por qué se burlan de una persona cuando se ve más adulta si finalmente todos nos hacemos más viejos? Ninguno de nosotros nos hacemos más jóvenes, todos vamos creciendo en años, en líneas de expresión. No somos como Benja. Aquí no hay ningún Benjamin, acá todos vamos. Que se ponen hermosos a medida que van pasando. Pero soy yo. Amor platónico, Brad Pitt. ¡Uy! Sí, lo fue. Lo fue. Ya no tengo Yo, ninguno. de día va joven. Pues sí, Entonces, se puso bonito. Nosotros entendemos. Esa me la Hermana Marlene, no le acuerdo, por favor. Acá, en las clases nos salen varias cosas. Sí, Mari, por favor. Salen varias cosas. Entonces, algo que nosotros vemos acá, dice, arranca con el tema de la vanidad, y es real. Vano es algo que se acaba, y es real, entonces lo dice, vanidad. Pero también nosotros aquí podemos ver que no son las canas, que no son propiamente los años los que dan la sabiduría, ni las canas ni los años, porque veíamos el caso de Eliú. ¿Se acuerdan el joven de Job, Eliú? El más jovencito fue el que vino, y siendo tan joven, fue él el que obró en sabiduría mientras los otros tres estaban dando cocotazos. Vino alguien joven y puso sabiduría a disposición de los demás. Acá en el caso de Salomón vemos una persona también muy entrada en años, con una sabiduría que finalmente No lo aprovechó. no la aprovechó. No la aprovechó. Dice Eclesiastés 10, 23 al 24. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Y este texto necesito que se lo memoricen para el parcial, soldado advertido. Esto va para el parcial.
Primera de Corintios 10, 20, 23 al 24, pero se lo van a aprender en la Reina Valera 1960 para que no me parafraseen ni me echen carrera. Primera de Corintios, Sí. Eclesiastés, No, o Corintios. se van a aprender, no, ay, tan lindo, todo es humanidad. No, Primera de Corintios 10, 23 al 24, Reina Valera. ¿Listo? 1 Corintios 10, 23, 24. Sí, señorita. Primera de Corintios 10, 23, 24. Ojo, márquenlo, leer, parcial, aprender, parcial, versión Reina Valera 1960. Dice, algunos de ustedes dicen, eso está en Corintios, lo que les dije, algunos de ustedes dicen, algunos, gracias a Dios no son todos, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso, tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Voy a volverlo a leer. Esa traducción me gustó. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiero. Claro que sí. ¿Es verdad? ¿Vamos bien? ¿Somos libres? Sí. Dice, claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. No todo fortalece la vida cristiana. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, sí, soy libre, pero no todo lo que yo quiero hacer fortalece mi vida cristiana. Y yo estoy aquí para fortalecer mi vida cristiana. Yo no estoy aquí para, es más, disculpen, yo ni siquiera estoy acá en la iglesia para hacer sentir bien a nadie. A mí me ha tocado meter la mano en estos días. Miren, exhorté a una persona vía WhatsApp, a la gente le enoja. ¿Y saben cómo me responden? No, pues muchas gracias, pastora. Muchísimas gracias. Y yo digo, amados, miren, yo no estoy aquí para hacerles pasar un buen rato. Si es por eso, graben Sábados Felices o stand-up comedy y pónganlo una y otra vez, eso sí los va a hacer reír bastante. Yo no estoy aquí para hacer reír a nadie. Yo solamente estoy para hacer sonreír a Dios y para agradarlo a Él. A eso vine a la tierra, a adorarlo y a hacerlo feliz y que Él sonría con lo que yo hago. Eso es lo que yo quiero hacer. Aunque eso implique que hay cosas que me toca hacer a mí sobre mi vida y sobre mi carne que a mí me duele y me cuesta. Aunque eso implique que yo tenga que meter la mano y corregir muchas cosas que se hacen mal y a las personas les duele, les molesta y es verdad. No nos gusta que nos digan las cosas, a ninguno, es a ninguno. No es como que, es el primero, es como cuando una persona se golpea o se va a caer, que el cuerpo se tensiona, ¿no se han visto? Uno se va a caer o le dan un golpe y si era un correazo de la mamá, uno tensionaba el cuerpo y apretaba glúteos, tonificaba glúteos mientras recibía el correazo chancletazo. La gente, porque es como el mecanismo de defensa, es la reacción natural, endurecerse, tensionarse. De igual manera pasa cuando se hace corrección espiritual, disciplina espiritual, lo mismo, las personas, su actitud es endurecerse, para no recibir como que no. Pero finalmente tiene que aflojar la cosa porque, pues, todos aquí sí o sí sabemos que tenemos es que agradar a Dios o no. Estamos es para agradarlo a Él. Y yo no estoy para hacer feliz a nadie. Miren, ya llevo como 3 semanas hablando aquí, hablando allá, tengo que atender otros chicharrones de otras iglesias. La gente se enoja porque a la gente les gusta cuando yo, oye, mira, bien, y no sé qué, y todo, bien. Cuando he tenido, y me ha tocado en este tiempo, de verdad, llevo como unas 2 o 3 semanas de aquí y de allá, corrigiendo de aquí y de afuera, de acá y de afuera. Y la gente se enoja. De hecho, yo le dije al pastor, ya, hay gente con la cual yo no voy a hablar más. Hay gente que yo ya tomé la decisión de no ayudar ni servir más. Yo no, hay personas que yo no. Y le digo, no más, y no más. Y yo ya me conozco, yo cuando cierro mis brazos, yo digo, es no, y punto, no más. Así me hizo el Señor como también un mecanismo de protección, y dije, ya no más.
Y hay gente con la cual yo ya no más corrección, no más, y que miren qué van a hacer. Pero de esa misma gente y otras personas, la actitud que recibo, o sea, que viene de vuelta es, ¿no? Enojo, molestia, incomodidad, les parece mal, les parece el colmo. Y yo les dije, mira, yo no puedo decir lo que tú quieres oír. Es más, yo no puedo decir lo que a ti te parece, ni lo que a mí me parece, ni lo que le parece a fulano. Yo tengo que aquí decir es lo que la Biblia dice sobre ese punto. Miren, hay gente que tiene de malo, pero ¿por qué? ¿Pero cuál es el problema? Miren, he visto una altanería en este tiempo que digo, Señor. Pero finalmente uno libra su responsabilidad. Así funcionan las cosas. Nosotros, por esta palabra que acabamos de leer, entendemos, somos libres de hacer lo que queramos, mas no todo lo que nosotros estamos haciendo conviene y fortalece la vida cristiana. Y dice ahí que debemos pensar en los demás y no solo en nosotros. Ahora, voy a leer algo muy parecido, pero está en el capítulo 6, en la misma traducción, en el versículo 12. Aunque, dice acá, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Otro versículo. Se van a aprender esos 3 versículos. Porque eso al comienzo aprendían Biblia. ¿Cómo dice ese versículo? Primera de Corintios 6:12 y Primera de Corintios 10, 23 al 24. Ese ya, 6:12. Los vamos a aprender en Reina Valera en el 960. ¿Listo? 6:12. Sí, María. 6:12. Algunos de ustedes dicen soy libre de hacer lo que yo quiero. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no me permito que nada me domine. Miren, me parece impactante porque el apóstol en el capítulo 6 lo nombra y en el capítulo 10, 4 capítulos después, vuelve a decir lo mismo al mismo pueblo. No está diciéndoselo a los Gálatas, ni a los de Filipos, se lo está diciendo ni a los romanos, se lo está diciendo otra vez a la iglesia de Corinto. El capítulo 6 les dice, capítulo 10 vuelve y lo habla. Esto es importante. Esto es importante. Cuando hay tanta insistencia en algo, esto es importante. Yo puedo hacer, entonces lo pueden leer en la Reina Valera, por favor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿La otra también? Sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Listo. Esos 3 versículos tienen una sabiduría impresionante. En estos 3 versos, para empezar, falló el rey Salomón. Si él no hubiera fallado en eso, él como rey podía hacer lo que se le daba la gana, sí. Pues estaba en un lugar de eminencia y podía hacer. Pero no honraban a Dios. No le convenía meterse con tanta vieja, no le convenía traer tantos caballos, no le convenía una avaricia, no le convenía juntarse, porque hizo unas alianzas con cada nación, hacía alianzas creyendo que así iba a tener paz y bendición, y se congraciaba con diferentes pueblos paganos para extender su dominio, y así no funcionan las cosas. Dios nos llamó a ser pacificadores. Dios no nos llamó a ser pacifistas. Ustedes saben que hay una diferencia en eso. Bienaventurados los pacificadores. Nunca dice bienaventurados los pacifistas. Pacifistas son paz y amor a los homosexuales, paz y amor con las lesbianas, paz y amor con los negritos. No, es que hay que tener paz con los negritos. Son chéveres, son buena gente, cantan bonito y bailan bien. Por aquí nosotros pues No tenemos el tumbao. Ese swing. Ese tumbao. Pero hablándolo seriamente, los pacifistas se congracian con las feministas del aborto, con los de anarquía, con los de izquierda, con los de derecha, con todo el mundo. Como los políticos. Cuando quieren ganar adeptos, van y hasta se entregan a Cristo. Y salen y ya no son de Cristo. Hacen la oración entre y pasan y cogen la Biblia y sí, amén, porque dos y cantan y van a los cultos, ustedes los vieron. Uy, qué cristiano era Uribe. Uy, qué cristiano era hasta Petra
hasta santos, todos los cristianos, que todos son cristianos. Se convirtieron. Se convirtió la negrita Francia, elegancia la de Francia. Pero se convirtió más. No, van y se convirtió con toda la vaina y luego se los haciendo sus prácticas. Porque finalmente el pacifista quiere, para tener más votos con los homosexuales, bien. Para tener más votos con los universitarios iban y se van con el saco amarrado y se las dan de jóvenes en tenis y se los vieron en la universidad y llegaban y los veía y no, pues está Peñalosa. Y eso hablaban así con los jóvenes tomando Coca-Cola y uno los veía, puedo tocarlo, unos chiquitos en la universidad. Está el político acá, tan genial, miren Peñalosa, tan cerca, si es más alto y tan chévere, pero se ve chévere, ¿no? Está lleno de manillas, se vino en tenis, vino genial, hay que votar por él. Pero van a donde los empresarios y ellos llegan en otro lenguaje, ¿sí? Son pacifistas, son pacifistas. Nosotros como cristianos en este tiempo es cuando más se necesita tener una postura radical, soy de Cristo, aunque eso me cueste todo. Amén. Muchachos, hasta ahí dejamos. El jueves los escucho un ratito de sus tareitas y el jueves les doy bosquejo teológico de este libro. Y arrancamos con la otra fase. ¿Puedes decir otra cosa? ¿Me pueden tomar pantallazos de las tareas, por favor? Sí. Y me las mandan por WhatsApp. Y la otra cosa es, Sí, quedó bien bonito. ¿es muy privado? ¿Qué hacer y qué no hacer? No. No, Ay, ¿qué tiene que hacer? Ah, sí. pensé que